el primer episodio de hoy viajamos a Italia entre los años 1930 y 1945 para adentrarnos en la intrigante historia de una mujer tarotista con un pasado oscuro y peculiar. Conocida como la jabonera de Correggio, Leonarda Cianciulli fue una notoria asesina en serie italiana que de manera macabra convirtió a sus 3 víctimas en jabón y galletas para el té. Sin embargo, antes de adentrarnos en los detalles más perturbadores de su historia, es importante establecer las bases y comprender que la información de esa época es escasa y fragmentaria. Los archivos y datos de aquel entonces rara vez se conservaban de manera sistemática, lo que nos deja con revistas y fotografías como principales fuentes. Es posible que algunas de las narrativas que han llegado hasta nosotros hayan sido manipuladas o exageradas, pero lo esencial aquí es cautivar a nuestros oyentes y explorar el trasfondo de esta fascinante historia. Nacida entre el 14 y 15 de abril de 1894 en Montella, provincia de Avellino, ubicado en Italia, Leonarda Cianciulli tuvo una infancia marcada por la crueldad y el desdén. Como hija única de una madre que la concebió como resultado de una violación, Leonarda enfrentó el rechazo desde el principio de su infancia. Las lenguas de la época murmuraban sobre la vergüenza que esto representaba para su madre, quien se vio obligada a casarse con su violador para evitar el estigma social. El entorno familiar de Leonarda era todo menos amoroso. Su madre la culpaba constantemente por su situación y la maltrataba física y emocionalmente. Los golpes eran frecuentes y la joven Leonarda apenas recibía comida, lo que resultó en una infancia marcada por la desnutrición y la enfermedad. La crueldad era tan extrema que Leonarda intentó quitarse la vida en 2 ocasiones, solo para ser recibida con burlas y desprecio por parte de su madre, quien le recordaba su supuesta inutilidad incluso para morir. A pesar de su tormentoso pasado, Leonarda demostró una tenacidad inquebrantable desde una edad muy temprana, y a medida que alcanzaba la adolescencia buscaba desesperadamente una salida de aquel infierno doméstico, incluso arriesgando su propia seguridad y sexualidad en el proceso. Entre los años de 1914 y 1917, Leonarda, en sus 20 y tantos años, encontró una oportunidad para escapar de su miserable existencia en los brazos de un hombre llamado Raffaele Panzardi. Se especulaba que Panzardi era un modesto oficinista o quizás un empleado de correos, pero para Leonarda representaba una posibilidad de redención y liberación. Según las lenguas de la época, la madre de Leonarda se sumía cada vez más en el alcoholismo y la ira, lanzando insultos abruptos a ella junto a su pareja. Y según el relato de la protagonista, incluso llegó a maldecir. La psicosis era tanto que para ella su primer presagio era el alcoholismo de Raffaele y la pérdida de su empleo. A eso se le suma el encarcelamiento que tuvo por fraude. Raffaele, al ser liberado, la pareja decidió mudarse a Potenza, pero su destino cambió drásticamente con un terremoto que azotó la zona en julio de 1930, dejándolo sin hogar prácticamente. Con pocas posesiones que rescatar, se embarcaron un viaje hacia el norte, instalándose en Correggio, una localidad cerca de Modena. Durante este periodo, Leonarda sufrió un total de 17 embarazos, pero lamentablemente perdió 3 de ellos debido a abortos naturales. 10 más fallecieron en la infancia, lo que provocó que esta tragedia marcara profundamente a Leonarda, quien se volvió extremadamente protectora de los 4 hijos que lograron sobrevivir. Sus temores se vieron escarbados por las predicciones de una vidente que había visitado hace tiempo, quien le advirtió que acabaría en prisión y en un manicomio, además de vaticinar la muerte prematura de todos sus hijos. Lo que los historiadores no suelen mencionar es que Leonarda tenía una lucha constante contra la epilepsia, una enfermedad que también influyó en su vida de manera significativa. Una vez establecida en Modena, Leonarda abrió una pequeña tienda donde comercializaba ropa de segunda mano, jabones y ofrecía lectura del tarot.
Su naturaleza afable y cálida la convirtió en una figura respetada en el vecindario, donde solía recibir a sus vecinas con té y galletas, mientras compartía historias sobre las habilidades como tarotista. Sin embargo, el destino volvió a jugar en su contra en 1939, cuando Leonarda recibió la noticia de que su hijo Giuseppe se había alistado en el ejército italiano en preparación para la Segunda Guerra Mundial. Giuseppe era el hijo favorito de Leonarda y ella estaba decidida a protegerlo a toda costa, convencida de que la seguridad de su hijo requería sacrificios humanos. Para combatir este destino que sellaba a su hijo, Leonarda se sumergió en las artes ocultas y trazó un siniestro plan para realizar sacrificios humanos para proteger a su hijo de cualquier mal posible. Utilizó su consulta del tarot como escenario para perpetuar estos crímenes, seleccionando como víctimas a sus propias clientas, quienes acudían a ella en búsqueda de consuelo y consejo. La primera de las víctimas de Leonarda fue Faustina Setti, una mujer soltera que buscaba ayuda de Leonarda para encontrar un esposo. Leonarda, en su papel de consejera, mencionó un posible candidato en Pola, pero le advirtió que no revelara esta información a nadie. Aprovechando la confianza de Faustina, Leonarda invitó a su casa el día de su partida a Pola y le ofreció un vaso de vino adulterado con somnífero. Mientras Faustina dormía, Leonarda la asesinó con una hacha y ocultó su cadáver en un armario, para posterior desmembrarle el cuerpo guardando su sangre en un cubo o balde. En sus memorias, Leonarda relató los macabros detalles de cómo trató los restos de Setti. Eché los trozos en una olla, agregué 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón y agité la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una papilla espesa, oscura, que luego vertí en varios recipientes que posterior arrojé en una fosa séptica. En cuanto a la sangre que quedó en la palangana, esperé a que se coagulara. La sequé en el horno, la molí y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche, huevos y margarina. Amasando todos los ingredientes juntos, logré conseguir una pasta crujiente para el té, lo cual brindé a las damas que vinieron a visitarme, y aunque Giuseppe y yo también comíamos de dichas galletas. Este relato escalofriante nos sumerge en la mente retorcida de Leonarda y la ejecución meticulosa de sus crímenes, revelando la brutalidad oculta detrás de su apariencia amable y servicial. La segunda víctima de Leonarda fue Francesca Soavi. Leonarda le ofreció un puesto de trabajo como maestra en una escuela para niñas de Piacenza y le pidió que escribiera una carta a todos sus conocidos anunciando su futura mudanza. El día de su partida, el 5 de septiembre de 1940, Soavi visitó a Leonarda, pero lamentablemente corrió una suerte diferente y esta fue desmembrada viva. La última víctima de Leonarda fue Virginia Cacioppo. Leonarda le informó que había encontrado trabajo como secretaria para un misterioso empresario en Florencia y también le advirtió que guardara silencio sobre el empleo. La mañana del 30 de septiembre de 1940, antes de partir, Virginia visitó a Leonarda, quien nuevamente le ofreció el vino con estupefaciente a la primera víctima, la cual corrió con la misma suerte de asesinarla. En sus tan perturbadoras memorias, Leonarda describió el destino final de Virginia. Ella terminó en una olla al igual que las otras dos. Su carne era grasa y blanda. Cuando se había derretido le agregué una botella de colonia y después de mucho tiempo en ebullición fui capaz de hacer algunos jabones cremosos bastante aceptables. Le di barras a mis vecinos y conocidos. Sus galletas fueron las mejores, eran demasiado dulces. Dichos relatos horripilantes revelan la crueldad y la frialdad de Leonarda, quien utilizó su apariencia amable y sus habilidades de manipulación para llevar a cabo sus crímenes más atroces, dejando un rastro de destrucción a su paso. En los tres casos, la asesina no solo llevó a cabo un siniestro ritual de protección para su hijo, sino que también fabricó jabones, cocinó galletas con los cuerpos de las víctimas y hasta robó el dinero y las joyas que llevaban consigo.
Sin embargo, la desaparición de la tercera víctima no pasó desapercibida, como ocurrió con las otras dos víctimas. Su cuñada sospechó de que algo terrible le había ocurrido, lo cual denunció a la policía. Las autoridades iniciaron una investigación y confirmaron que la última vez que se vio a Virginia fue en la tienda de Leonarda. Al registrar el establecimiento encontraron la ropa y las pertenencias personales de las tres mujeres desaparecidas junto al equipo utilizado en cada asesinato. Los agentes confiscaron 3 hachas, cuchillos y un caldero donde Leonarda sumergía los cuerpos. Actualmente este material está exhibido en el Museo de Criminología de Roma. Además de las irrefutables pruebas, Leonarda confesó los crímenes sin mostrar ningún tipo de remordimiento alguno, lo que posterior le llevó a escribir sus memorias tituladas Confesiones de un alma amargada, mientras esperaba ser procesada. Durante el juicio, que comenzó en 1946, ocurrió situaciones insólitas. Un médico forense cuestionó la afirmación de Leonarda de que era posible deshacerse de un cadáver como ella lo había hecho y explicado. Por lo contrario, su hijo Joseph fue acusado de complicidad, pero este fue absuelto de todos los cargos. Pocos días después del inicio del juicio, el tribunal condenó a Leonarda a 30 años de cárcel y 3 años en un manicomio. Después de casi 3 décadas tras la reja, la jabonera de Correggio murió debido a una hemorragia cerebral a causa de su epilepsia. La maldición se había cumplido. Sin lugar a dudas, estos relatos nos muestran la oscuridad que se oculta detrás de la apariencia amable y servicial de Leonarda. Aprovechándose de las necesidades y la confianza de sus propias vecinas, esta mujer despiadada llevó a cabo una serie de crímenes atroces, mostrando que la realidad puede ser mucho más siniestra de lo que puede ser a simple vista. La historia de Leonarda sirve como un recordatorio escalofriante de que las apariencias pueden engañar y de que incluso aquellos que parecen ser amables y confiables pueden ocultar intenciones oscuras y peligrosas. Es un recordatorio de la importancia de ser cauteloso y de que no debemos depositar ciegamente nuestra confianza en los demás, ya que nunca se sabe qué secretos pueden estar ocultando bajo su fachada superficial. Sin más nada que decir, yo soy el errante y espero que les haya agradado y entretenido este tema.